Pero muy buenos días, mis queridos y muy amados hermanos, a quien de veras extraño bastante, pero sé que pronto nos vamos a ver. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder reunirnos. Y como bien saben, hemos empezado una nueva serie que he llamado Seguidores. Y obviamente como hijos de Dios nos llamamos seguidores de Cristo, pero a veces creo que nos desenfocamos un poco. Y la semana pasada hablamos que somos seguidores de Cristo Jesús, pero debemos enfocarnos en Él para seguirle, para ser buenos seguidores. Hoy quisiera hablar siempre como seguidores, pero esta vez he llamado esplendorosos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La idea es que brillamos tanto, hay un esplendor tan grande y hermoso en nuestras vidas que la gente es atraída, no a nosotros, pero a Cristo Jesús, para que ellos también puedan seguirles. Y creo que hoy más que nunca, usted y yo necesitamos ser ese tipo de seguidores. Vivimos ahorita en una pandemia. Todos estamos familiarizados con eso. Y hablamos mucho del cristianismo, de los hijos de Dios y todo esto que quiere decir, cómo vamos a desenvolvernos en esto, cómo navegamos en medio de todo esto. Hay muchísimo que decir, pero recordemos algo, que seguimos siendo seguidores y queremos ser seguidores esplendorosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el esplendor que hay en mí es lo que genera Él en mí por los cambios que ha hecho, y eso va a atraer a gente, no a mí, no a mi iglesia, pero a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea y por eso Él sigue trabajando en nosotros. Esplendoroso es algo que es resplandeciente, muy brillante. Y saben también, esto de esplendoroso tiene que ver con mi propio carácter. La gente es atraída por lo que hay en mí. Hace muchísimos años, nunca puedo olvidar, bueno, no sé si muchísimos, porque tengo unos 32 años de estar aquí, pero creo que quizás hace unos 25 años, y no sé el tiempo exacto. Recuerdo que un hombre empezó a visitar nuestra iglesia, un hermano hispano, hablaba muy bien también el inglés, así que venía a ambos servicios, en inglés y en español, como ustedes saben que lo hacemos aquí en nuestra iglesia. Y recuerdo que cuando estoy conversando con él, yo le pregunté, oye, ¿y por qué, cómo nos encontraste? ¿Qué decidió que vinieras a nuestra iglesia? Y él me dice, una compañera de trabajo, una hermana norteamericana, ella no hablaba nada de español, pero dice, lo que yo vi en ella, yo quería eso. Y yo le empecé a preguntar, o sea, ¿de dónde es? ¿Y qué es lo que hay en usted? Y ella simplemente me refirió a la iglesia. Él empezó a venir, conoció a Cristo como su Señor y Salvador, pasó por el proceso de ser un discípulo de Cristo y hoy está gozando de la eternidad. Hermanos, qué hermoso es tener ese tipo de testimonios, y quisiéramos tener ese tipo de testimonios más seguido. ¿Por qué? Porque son atraídos otros a nosotros, no, a Cristo por medio nuestro, para que ellos puedan ver lo que el Señor hace y puede hacer en la vida de cada uno. En medio de todo esto, con tanto desánimo, tanta tensión, tanta preocupación, tanto temor, necesitan a Cristo. Y qué mejor testimonio que nosotros podemos dar a conocer eso por medio de ser seguidores esplendorosos, que es tal la luz que ven, es tal el esplendor que ven, que quieren venir y decir, óigame, ¿qué es eso que ustedes tienen? Y poder decir, Cristo es la razón, por eso le sigo. En el libro de Filipenses, Pablo escribe a los hermanos de Filipos, aunque no vamos a estar ahí porque será en Efesios, pero aquí en Filipenses, en el capítulo 2, quiero leerles lo que el Pablo les dice a los hermanos de Filipos. Dice en el capítulo 2, versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, note lo que dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? En medio de todo esto, su esplendor, ese resplandor que podamos tener, pueda ser de testimonio a un mundo sin esperanza, y que pueden venir a Cristo y encontrar la esperanza que ellos necesitan. Así que nos toca
ser hijos de Dios, que resplandezcamos, podemos decir, que ese esplendor en nosotros es algo que ni puedo evitar por el simple testimonio de Cristo operando en mi vida. ¿Y qué más en estos tiempos de tanta necesidad? El andar en luz, como vamos a ver que es el reto del apóstol aquí en el libro de Efesios, es algo que el Hijo de Dios debe hacer. Mire lo que dice, vamos a empezar a leer donde estamos en Efesios capítulo 5 y vamos a empezar hoy en el versículo 8. Porque en otro tiempo, dice, éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces el Señor nos quiere retar y si bien es cierto somos luz, dice que debemos andar en la luz. Andar en luz, que es lo que va a atraer a otros a Cristo Jesús. Como hijos de Dios y como tales debemos ser seguidores esplendorosos. Y por eso debemos hacer todo lo posible de nuestra parte por ser ese tipo de seguidores, porque eso es lo que va a atraer a otros. No importa las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Y como vamos a ver, yo como seguidor de Cristo debo ser un seguidor que es tal el esplendor que va a afectar en mi trabajo, en mis amistades, en mi propia oficina y también, ¿por qué no?, en la familia y, ¿por qué no?, en la propia iglesia, que mucho se necesita de esto, ¿no es cierto? Así que vamos a ver lo que el apóstol nos enseña en cuanto a esto. Y lo primero que vamos a encontrar aquí es que Pablo va a hablarnos de una transformación como ninguna. Mire lo que el apóstol hace aquí en el versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pablo lo primero que hace para animar a estos hermanos y animarles a ellos, pero tremendamente, les va a ayudar a recordar de dónde vienen, por así decirlo. Él está ayudándoles a decir lo grande que ha sido ese cambio que ha ocurrido en ellos y por ende en nosotros. Quiero que observe aquí, porque él dice claramente, porque en otro tiempo, ¿ok?, es decir, tu vida pasada, en otro tiempo erais tinieblas. Y qué importante es muchas veces recordar de dónde venimos, porque esto nos va no a desanimar, no a hacernos pensar, oh, mire lo que... No, por el contrario, te va a animar a ver el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Eras tiniebla, dice él. El apóstol Pablo había sido escogido por Dios con un propósito. Como tú y yo en nuestra iglesia enseñamos cómo tú tienes un propósito específico. Dios te creó y te creó en este mundo para un propósito. Y Él quiere que tú desarrolles ese propósito porque en realidad es para la gloria de Dios. Y cuando estás en ese propósito, no solo tú te sientes súper realizado, pero también otros van a venir al Señor Jesucristo porque estás realizando eso. Entonces quiero recordarles lo que pasó con el apóstol. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, durante su conversión, el Pablo nos explica y nos dice lo que el Señor le dijo que iba a hacer. Y voy a empezar a leer en el capítulo 26, en el versículo 15, porque mire lo que les dice aquí. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Recuerdan? Jesús se aparece al apóstol y le dice, oye, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Tú estás haciendo algo que quieres evitar que este camino funcione, que sea para otros? Y ahora Pablo se encuentra ante la presencia de Cristo y Dios, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Versículo 16, pero levántate, ¿ok? Le dice Jesús al apóstol, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Notan? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dios a través de su Hijo le declara específicamente el propósito de lo que el apóstol va a hacer. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es exactamente lo que Pablo está ahora diciéndole a los hermanos en Éfeso. Para esto Dios me escogió para llevar esta luz. Y ahora ustedes antes estaban igual que yo, igual que el apóstol, pero ahora él ya en Cristo. Y por eso les recuerda a ellos y les dice, en otro tiempo erais tinieblas. Y si bien es cierto, hermanos, mucho de lo que estamos viendo a nuestro alrededor es muchas personas viviendo en tinieblas. Sí, hay toda una luz, no solo la natural, pero tal vez todas las luces que podemos ver, pero no hay nada como la luz verdadera que Dios produce, porque Él quiere sacarnos de esa condición en que nosotros vivíamos. Y quiero enfatizar bastante, porque dice claramente, en otro tiempo erais tinieblas. En otras palabras, hermano, ya no lo eres. Y eso es lo que el apóstol quiere recordar a los hermanos de Éfeso. Si bien es cierto, ustedes vienen de un pasado y quién sabe cómo sería ese pasado en el caso de cada uno de ellos. Quién sabe cómo es cada pasado de usted o el mío. Pero ¿sabes qué? Ya no es. Eras tinieblas y eso es lo que somos ahora. Somos luz. Ahora, más ahora, más ahora. Noten lo que dice, más ahora. Tiempo presente. Sois luz. ¿Notan ustedes la diferencia? A veces hablamos, dice, es tan diferente como la noche y el día. Son tan diferentes mis hijos como la noche y el día. ¿Y qué estamos queriendo decir? Que hay una tremenda diferencia. Es exactamente lo que el apóstol quiere recordarnos. Tú y yo hemos sufrido no debo ni decir sufrido, ¿no es cierto? Hemos recibido una conversión tal, hemos experimentado un cambio tal de la noche a la mañana, entre día y noche. Ya no somos tiniebla, ahora somos luz. Y esto es lo que nos debe motivar inmensamente a nosotros. Pablo les recuerda esto a los hermanos de Éfeso otra vez, pero bastante temprano en el libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 11, y se los leo, dice, por tanto, acordaos, ¿ok? Les dice, acordaos de que en otro tiempo, cuando estaban en las tinieblas, ¿verdad? Vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y eso es lo que es estar en tinieblas, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Sin Dios en el mundo. Pero ahora, y eso es lo que el apóstol habla mucho en el libro de Efesios, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Y si hay algo que usted y yo tenemos que entender para ser esos seguidores esplendorosos, es el hecho de que recuerde bien, hermano, ya usted no está en las tinieblas. Y por eso puede resplandecer. Por eso el esplendor de la luz de Dios puede ser una realidad en su vida. ¿Por qué? Porque ahora eres otro. El cambio que Dios ha hecho en tu vida es radical, es completamente otro. Eso es lo que hace Dios. Y por eso a veces trae la pregunta, ¿hay cambio en mi vida? ¿Ha hecho un cambio Dios tal como le está diciendo y está reconociendo aquí a los hermanos de Éfeso? Y si no hay un cambio, quizás hay que hacer un pequeño inventario de nuestra vida. ¿Fue una realidad el venir a Cristo o simplemente fue algo emocional? Porque Cristo hace cambio. Y eso es lo que hace. Te saca de las tinieblas y te pone a la luz. Porque quieres que seas luz. Eso es el mensaje que Él tiene. Así como nuestro Dios es luz, nos llama a nosotros a que debemos ser esa luz. En el libro de Mateo, capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 14, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús les está hablando y les dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo? Hermanos, vivimos en un tiempo en que
esta luz se necesita muchísimo. A gritos, el mundo de hoy está clamando porque quieren la realidad, la verdad. A veces como iglesia hemos fallado. A veces como hijos de Dios hemos fallado porque no hay tal diferencia en nosotros y actuamos como el resto del mundo y no estamos siendo esa luz que el mundo necesita. Y mucho menos resplandece en mí, mucho menos ese esplendor que debiera venir de lo alto constantemente en mi andar, en mi hablar, en mi comportamiento. No se ve y por lo tanto la gente cuando oye hablar de Cristo nos dice, ¿y qué diferencia hay? Porque todos buscan un cambio radical. Y eso solo puede venir de Cristo Jesús. Y quiera Dios que al final de hoy seamos desafiados, animados, retados y que nos comprometamos a llegar a ser esos seguidores esplendorosos, porque eso hará que muchos vengan a los pies del Señor. Y eso es al final del día lo que queremos ver. Eso es al final del día lo que Jesús añora. Dios Padre quiere que cada uno de nosotros pueda llegar a conocerlo. Pregunto, ¿eres un seguidor esplendoroso o eres un seguidor? Va a hacer la tremenda diferencia cuando en verdad en nosotros resplandece toda esa luz de nuestro Dios. Los hijos de luz andamos en luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Notan eso? Andad como hijos. Muy bien, entonces ahora el asunto es, yo soy hijo de la luz, soy hijo de luz. Entonces, si yo me considero hijo de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es el reto de nuestro Padre? ¿Qué es el ánimo que nos está dando? Camina como tal. Si eres hijo de luz, camina en la luz. No andes en las tinieblas, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Si una de las bendiciones, y van a notar ustedes en el contexto de cómo el Señor habla también del control del Espíritu Santo. Y un seguidor esplendoroso es uno que está bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Y va a verse en su vida, no por una manifestación física, pero en el carácter, en la forma. Quiero ir un momentito lo que el Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, en el libro de los Gálatas capítulo 5 versículo 22, pasaje que conocemos mucho cuando hablamos de esto del control del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, y nos dice claramente en capítulo 5 de Gálatas versículo 22, más el fruto, dice, del Espíritu es amor. Es por eso que yo puedo amar a cualquiera. Gozo, es por eso que yo puedo tener un gozo inexplicable. Paz, una paz que no puedo explicar. Paciencia, por la cual muchos de nosotros siempre estamos orando, pero es resultado del Espíritu Santo. Benignidad, bondad, fe, creo todo lo que Él escribe aquí. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo controlándome, haciendo de que yo sea un seguidor esplendoroso. Tal es el esplendor, como repito, que la gente al mirar eso quiere eso, pero no quieren a un Marco Castro. Lo que Dios quiere es que yo sea usado un instrumento para que ellos vengan y conozcan a la verdadera fuente de esta luz. Esto nos dice que nuestro comportamiento, el andar en luz, debe ser como un seguidor de Dios, como cristianos. Cuando hablamos de ser seguidores esplendorosos, está hablando de un seguimiento tal que nuestro andar es como el de Cristo. Porque podemos preguntar a muchos, bueno, ¿y qué es esto de andar esplendorosamente? ¿Qué quiere decir ser seguidor de Cristo? Pues su palabra está llena de todo lo que nos dice el Señor, pero al final del día, hermanos, hermanas, es Cristo en nosotros. Es que puedan ver a Jesucristo en mí, de tal forma que eso les atraiga a Cristo y no a mí. En primera de Juan capítulo 1,
el apóstol Juan está escribiendo y está diciéndonos en cuanto a esta idea de ser seguidores esplendorosos. Y dice en primera de Juan capítulo 1 en el versículo 6, noten lo que nos dice él: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces dice que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué precioso! El andar en esa luz habla de una estrecha comunicación, de una estrecha comunión con nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo también. ¡Qué precioso! Y por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice Él? Mentimos. Y muchas veces nos mentimos a nosotros mismos. Pero el Señor dice, no se trata de hacer cosas, se trata de caminar en la luz. Porque entre más yo camino en la luz, que debo andar porque soy hijo de luz, el esplendor será un resultado. ¿Y qué? Muchos entonces verán la diferencia, porque verán la realidad de lo que es. Recordemos que ya no somos tinieblas. Fue lo primero que nos dice el apóstol al iniciar esta porción de las Escrituras. Ya no somos tinieblas. Éramos, pero ahora somos luz. Quiere decir, como luz que somos, porque el Señor Jesucristo dijo esto a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si yo soy la luz del mundo, ¿cómo está el mundo viendo esa luz? ¿Están viendo la luz? ¿Están viendo ese esplendor? ¿O la realidad es que no? Y por tanto, no están llegando a la fuente de ese esplendor o de esa luz que es Cristo Jesús. Sí, esto es un total comportamiento diferente, es reflejar el carácter de Cristo. Es tan diferente que el mundo nos va a ver raros. Y por supuesto que nos va a ver raros. Pero hermanos, no nos van a ver raros porque yo quiero vestir de cierta manera, yo quiero ir solo a ciertos lugares, yo quiero hablar de cierta forma, yo quiero conducir. No, es tal la diferencia que sí nos van a ver como personas raras, como que no compaginamos, como que no cabemos en este mundo. Pero no fue lo que el Señor Jesucristo nos dijo. No soy de este mundo, guárdalos, protégelos contra el maligno, les dijo Cristo Jesús cuando está orando a su Padre para que protegiese a sus discípulos. Hermanos, la vida que produce el andar en luz y llegar a ser seguidores esplendorosos causa una tremenda diferencia. Pero no una diferencia en la cual la gente no quiere nada con nosotros, que a veces eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos. Bueno, que la gente no quiere nada. No, la gente quiere. Habrá algunos que no quieren nada porque es una convicción para ellos, pero debo tener cuidado y sumo cuidado de tener esa relación con todos aquellos que puedan ver la realidad de lo que es esa luz en él. La luz que somos debe ser una que va a revelar todo lo que está a nuestro alrededor, porque eso es lo que hace la luz. La luz revela lo que hay en el lugar. Miren lo que dice y sigue diciendo en el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En medio de todo esto, el Señor está diciendo que un seguidor esplendoroso no debe para nada tomar parte en obras infructuosas. Es lo que nos dice en el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas. ¿De qué? De las tinieblas. ¿Se da cuenta de lo que las tinieblas hacen? Todo en las tinieblas es infructuoso. No hay fruto en nada de eso. Y eso es lo que el Señor está recordándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos hijos de las tinieblas. Ya no somos tinieblas, somos luz. Y como luz va a revelar todo lo que esté a nuestro alrededor. Un seguidor esplendoroso
no va a participar de semejantes obras. Ahora, esto es lo que nos gusta. Ok, hermano, dígame cuáles son las cosas en las cuales no debo participar. O sea, es muy fácil poder empezar a hacer una lista. Y el peligro de esto es que ahora me siento satisfecho porque estoy cumpliendo esa lista y entonces pienso que soy un seguidor esplendoroso cuando en la realidad puede ser que no. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es andar en esa luz y cultivar esa luz que tengo, porque esa luz va a revelar a mi alrededor todo lo que no es bueno. Y por eso dice dos cosas aquí que un seguidor esplendoroso va a hacer. En el versículo 11, repito una vez más, dice que no participéis en las obras. Entonces nos dice en primer lugar no participar. Ahora, ¿cómo voy a saber yo en qué participar o no participar? Hermano, Dios te lo va a dar. Porque cuando yo ando en la luz, se va a ver en lo que no debo participar. Ahora es muy fácil para mí poder decirte, bueno, no debes participar en esto o en esto. Y me imagino que usted está esperando que pueda darte una lista. No, porque hay muchas cosas que parecen que no es problema alguno y es. Hay muchas cosas que parecieran que, bueno, no debo hacer y son buenas. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Dios. ¿Cómo? En tu relación con Él. ¿Puedo aprender de otros hermanos? Por supuesto que sí. Por supuesto, puedo preguntar a mi hermano, al pastor, a mi líder, oye hermano, ¿qué esto? Sí, pero son consejos. Pero al final del día tú tienes que tomar la decisión. ¿Ando en la luz porque soy hijo de luz? ¿O quiero meterme en las tinieblas donde no debo? Y por eso dice, no debo participar en obras infructuosas. Es decir, un cristiano, un seguidor esplendoroso es uno que va a evitar cualquier cosa que se ve que no trae fruto para la gloria de Dios. Ahora, esto es clave porque pudiéramos caer a veces en un legalismo. El énfasis aquí es no participar, punto. Hay muchas cosas que como hijos de Dios tenemos que llegar a reconocer que estamos participando y la realidad es que no debiéramos. Así que ora a Dios que te guíe, porque si quieres ser ese seguidor esplendoroso, va a ser una luz tal que vas a poder ver con mucha facilidad dónde no debes participar. Pero no solo eso, sigue diciendo que sino más bien reprendedlas. Wow, ok, entonces ahora me toca reprender lo que no es fructífero. Ahora aquí debes tener cuidado, porque la idea del apóstol no es que yo tengo que ser un policía doctrinal, un policía en el cual digo, no, sí, así, bueno, esto, no, no. Porque el peligro aquí, como dije antes, es caer en un legalismo. Confrontación del pecado con intolerancia y en amor. A veces tengo que decir, ¿sabes qué? No, gracias. No es esto para mí. Oh, yo recuerdo siendo muy joven, cuántas veces mis compañeros de trabajo, compañeros en los estudios, deseaban que yo hiciera cosas y la tentación era grande porque ellos sabían que yo era hijo de Dios y entonces a propósito traían cosas con el único afán de hacerme caer. Y cuando hacen esto, la realidad es que quieren demostrar a un mundo que el Dios en el cual nosotros creemos, que ese Dios poderoso no es capaz de protegernos. Pero recuerda, la tentación siempre va a estar. El asunto es ver la salida. Y eso es lo que Dios quiere que sea. ¿Me oyen hablar con cierta pureza? ¿Me oyen hablar bien de los demás o también oyen solo críticas? ¿Observan cómo trato a los demás y todo eso? Todo esto son cosas que va a hacer que nuestro ejemplo demuestre si somos seguidores, y en este caso seguidores esplendorosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios busca a toda costa. Es muy fácil entrar en ciertas cosas que debemos o no debemos hacer, pero no es lo que el apóstol está haciendo aquí. Él está diciendo claramente que un seguidor esplendoroso es aquel que se da cuenta donde no debe participar, pero también cuando hay momentos en los cuales debe tomar la decisión de reprender algo en lo cual no está correcto hacer. Pero otra vez, esto viene de acuerdo a lo que el Señor está haciendo en tu vida. Esto viene como resultado de estar cultivando esa intimidad, esa luz
que Dios te ha dado y que ahora eres y que debes caminar en ella. Como repito, hay mucho que nos toca hacer y este mundo necesita esos seguidores esplendorosos que van a causar un impacto en la vida individual de las personas, porque al final del día eso es lo que quieren ver, a un Cristo que en realidad hace un cambio transformador, que si saca a alguien como a mí o como a ti de las tinieblas a la luz, que Él lo puede hacer también contigo. Y eso es sumamente importante que lo veamos. Quiero recordar, porque en Mateo capítulo 5, en el versículo 16, en el mismo contexto que estábamos hablando, que el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Mire lo que les dice en el versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Note lo que sigue ahora. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Notan eso? No es que te glorifiquen a ti y digan, ¡ay, qué mujer más buena! ¡Qué hombre más bueno! No. La idea es que vean lo que Dios es capaz de hacer en mí y glorifiquen a Él. En otras palabras, dirigirles a Él. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces tomamos el crédito de las cosas buenas que hacemos. Ay, hermano, usted es muy buena persona en esto, en el otro. Soy bueno porque Dios es bueno en mí. Y Dios me va a usar, Dios te va a usar a ti como un instrumento. Bueno, ¿no me va a usar? Claro que sí, porque es la transformación tan radical que ha hecho en tu vida, que ahora que nadie te notaba, por así decirlo, ahora te notan porque eres luz, Y esa luz puede llegar a ser una luz esplendorosa, que es lo que Dios desea en tu vida, hacerlo, porque eso es lo que al final del día Dios quiere que el mundo vea, una luz que es imposible de dejarla pasar o que pase desapercibidamente. No, es una luz que atrae. Eso es lo que hace la luz, ¿no es cierto? Una de las estaciones que me encanta mucho, o los tiempos en todo el año, es la Navidad. Y una de las razones, no solo por el hecho de recordar que Cristo vino a este mundo y todo, pero más me gusta también el hecho de que se usan muchas luces. Y una de las cosas que me encanta es ver árboles o los arreglos, pero de luces blancas. Yo no sé qué tiene esto de que cuando todas las luces son blancas, no de tantos colores y todo, a mí me atraen bastante. Y Dios, eso es lo que quiere hacer. Árboles de ti y de mí, con luces que son esplendorosas, que está diciendo a un mundo, oye, aquí está la esperanza. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y eso es lo que queremos ver. La idea aquí es andar en luz todo el tiempo. Dice en el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿notan eso? ¿Qué hace una de las cosas? La luz muestra y saca y va a traer todo a evidencia. No esperes que andemos bien o tengamos una vida cristiana mediocre. Dios desea que tú y yo seamos seguidores esplendorosos, porque esta luz va a traer todo a la luz, va a hacer la evidencia y son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y una de las cosas que va a manifestar es la necesidad que el hombre tiene de venir a Cristo. Y por eso Él quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres seguidores, pero no solo seguidores, sino seguidores esplendorosos. Toma la decisión hoy. Yo no sé cómo ha estado tu vida y quisiera esta mañana desafiarte, animarte, retarte con todo mi corazón a que llegues a ser un seguidor, una seguidora esplendorosa. Y no es difícil, es simplemente deja que el Señor empiece a controlar por completo tu vida. Recuerda, te sacó de las tinieblas, ahora estás en la luz con una gran misión, que ese esplendor es lo que va a traer a otros a Cristo. A veces nos preguntamos y a veces decimos,
Oh, he orado tantas veces por esta persona que llegue a conocer a Cristo. Síguelo haciendo, pero ¿no será que aún no ha visto el esplendor en tu vida? Y quizás es el momento. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque has hecho un cambio tan radical en nuestras vidas. Nos has sacado de las tinieblas para ser la luz que irradia un esplendor de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Señor, haz que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Y Padre, hay quizás personas que están esta mañana conectados, que aún no te conocen. Quizás tienen una religión, pero no una relación personal contigo. Oh Dios, dales el convencimiento de que necesitan venir a ti, porque tú les vas a sacar de las tinieblas a la luz. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos la próxima semana.